Bienvenido, Yesid, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy amables por invitarme y estar acá. Muy honrado también y bueno, con todas las ganas de poderles transmitir algo de mi conocimiento sobre este tema. Excelente. Yo les quiero contar a todas las personas que nos están siguiendo desde Zoom, desde Facebook. Yesid es Board Member y HR Executive y experto en estrategia y talento. Y también representante de ACRIP, que es la Federación Nacional de Recursos Humanos en Uruguay. Así que bienvenidos a todos nuevamente, perdón, en Colombia. Estamos conectados desde Colombia. Acá también tenemos presencia desde Venezuela. Bienvenida nuevamente a Marilis. Él nos está acompañando no solo como un speaker más, sino que también como representante de ACRIP desde Colombia. Es una organización con la que nos hemos sumado y vamos a empezar a colaborar y co-construir nuevos proyectos que sigan impactando en las organizaciones y también en las personas. Así que, Jessy, yo ya no te quito más espacio. Espero que aquí podamos seguir compartiendo y no te preocupes que yo te voy a hacer llegar todas las preguntas que tengamos desde Facebook. No te quito más tiempo y adelante, el espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias nuevamente y bienvenidos a todos a este espacio. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la explicación. Deben estar ya viendo mi pantalla y vamos a hablar hoy sobre el rol de gestión humana, recursos humanos o talento humano. Los nombres a veces varían en los países, pero es el rol de RH o de recursos humanos en la reinvención de las organizaciones. Ya me presentaron, mi nombre es Yesid Olave Cáceres, pueden contactarse conmigo en los sitios que aparecen en el pie del slide. Voy a apagar un momento mi cámara para poder hacer la presentación y obviamente cuando sea el momento de las preguntas, con mucho gusto la volveré a encender para poderlas resolver. Entonces vamos a empezar hoy la explicación y por qué esto es importante, por qué estamos hablando hoy de que gestión humana tiene un rol en la reinvención de las empresas y específicamente en la reinvención ágil de las organizaciones. Porque como hemos venido viendo en el marco de este gran evento, pues han habido muchas transformaciones que vienen de tiempo atrás y que se han potenciado en las empresas en los últimos años. Transformaciones de diferentes tipos, transformaciones a nivel de la introducción de la tecnología digital y el fortalecimiento y posicionamiento de la tecnología digital en el marco de las organizaciones. Pero también transformaciones que van en el plano humano también, en el plano de lo cómo nos concebimos como seres humanos, cómo nos concebimos como sociedades humanas y cómo también nos concebimos como asociaciones humanas en el marco de las empresas. Esto, en gran parte derivado de la pandemia, ha venido a retar los paradigmas tradicionales de las formas como se conciben las organizaciones, de la forma como se concibe el trabajo. Y por eso, sobre todo en estos 2 últimos años que hemos estado atravesando esta circunstancia mundial, pues también nos han despertado una pregunta, unos cuestionamientos que se han puesto sobre la mesa, que han subido su relevancia derivado de esta circunstancia de crisis que hemos pasado. Y por eso hoy es importante que nos planteemos, que nos preguntemos sobre este rol que recursos humanos debe tener o que debe desempeñar en la reinvención de las empresas. Entonces, vamos a empezar. Brevemente voy a dar una corta presentación de mi parte. Efectivamente, soy miembro de junta directiva de ACRIP Nacional en Colombia, que es la Federación Colombiana de Gestión Humana, que es la federación que reúne a muchas empresas colombianas que tienen áreas de gestión humana y que propende por el mejoramiento de la gestión de las personas en los ámbitos organizacionales. También soy consultor y mentor en temas de agilidad en personas y agilidad en negocios, y también me apasiona la enseñanza, por lo que soy profesor e instructor en diferentes tópicos. Eh, Mi formación de base es la ingeniería de sistemas, que en Colombia es una carrera orientada al mundo de la informática, al mundo de la tecnología. Tengo una maestría en esa área del conocimiento y en los últimos años de mi vida me he enfocado en la certificación de la agilidad y cómo llevar la agilidad a los negocios y a la gestión de las personas. He tenido la oportunidad de ser reconocido en LinkedIn y en el ranking latinoamericano de Go Íntegro como un influenciador en temas de gestión humana durante los 3 últimos años.
y cuento con más de 18 años de experiencia en diferentes roles de gestión de personas, gestión de equipos, gestión de proyectos, de tecnología de información y de gestión humana en empresas de diferentes sectores en Colombia, tanto en el sector financiero, energía, educación y consultoría. Y como ya mencioné, también me apasiona la enseñanza, por lo que soy catedrático universitario en algunas universidades de Colombia y también instructor en algunas organizaciones educativas. Entonces, con este pequeño background, lo que quiero transmitirles es mi perspectiva, un punto de vista sobre mi reflexión de tantos años en el marco de la gestión humana, más de 15 años en este rol, en diferentes empresas de Colombia, y también desde mi punto de vista, por llamarlo así, también quizá de conocimiento académico sobre la evolución o para dónde considero yo está apuntando la gestión humana en el marco, pues obviamente, de las empresas. Voy a empezar hablándoles entonces de una pequeña reseña histórica, ¿sí? Para ubicar después el por qué creo yo que recursos humanos debe revisar hoy su papel en la dinámica de transformación ágil de los negocios y de las empresas. Y básicamente esta pequeña reseña histórica parte desde el siglo XVIII, donde más o menos en esa época se data el origen de lo que hoy llamamos burocracia. Un modelo que empezó, digámoslo así, en ámbitos de los gobiernos, ¿sí? De la administración pública por allá en el siglo XVIII, especialmente en Europa y más específicamente en Francia, empezó a tener como un nombramiento ya como burocracia, la gestión del poder desde los burós, desde los escritorios, viene desde aproximadamente ya, como se dan cuenta, más de 2 siglos. Desde allá, siglo XVIII, se empezaron a crear los planteamientos de cómo gestionar, en este caso, ciertas dinámicas públicas de ciertas personas que estaban en el ámbito político y cómo se podían organizar esas dinámicas públicas para, pues obviamente, realizar ciertas actividades en ese tipo de estructuras sociales. Más adelante, en el siglo XIX, ¿sí? Ocurre lo que ya todos también creo que conocemos por el marco de nuestra historia como seres humanos, y es la revolución industrial, la que se conoce hoy como una de las primeras revoluciones industriales tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Es decir, nace en Inglaterra, se expande por Europa y luego llega pues a Norteamérica. Estamos hablando del siglo XIX. Otro granito en la evolución pues, de las personas, de nuestra historia como humanidad, eh, un hito que pues, ha marcado en gran medida la dinámica de cómo estamos hoy en esta modernidad. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de los orígenes de la burocracia y por qué estamos hablando de la revolución industrial? Porque esos dos hitos, tanto los planteamientos burocráticos que empezaron en el sector, como comento, social, político, las dinámicas públicas de las sociedades europeas, y luego la revolución industrial, que también surge en Europa, pero luego se expande por el mundo en el siglo XIX, se une o se vincula a inicios del siglo XX con lo que se empieza a configurar como la administración del trabajo. Hasta antes de la revolución industrial, la dinámica de empresas, fábricas, organizaciones de este carácter comercial o mercantil no existían como tal. Gracias a la revolución industrial, no solamente se empezó a masificar el uso de la tecnología para fines empresariales, como todos conocemos, sino también empieza a crearse las dinámicas de cómo administrar el trabajo, de cómo administrar las personas, de cómo de una u otra manera hay que gestionar diferentes tipos de recursos en una empresa, pues para que la empresa tenga una efectividad y tenga una sostenibilidad en un mercado. Se crean unos fundamentos que se conocen como la administración científica del trabajo, con dos grandes representantes llamados Frederick Taylor y Henry Fayol. Estamos hablando del inicios del siglo XX, ¿sí? Donde se crea, y aquí recalco la palabra crea, porque fue una invención de unas personas muy inteligentes, muy capaces, que nos legaron estos principios de la administración científica que sentaron las bases de la administración. Pero también esa orientación que venía de la burocracia precedente empieza a introducirse también en el ámbito de las empresas y se crea la burocracia empresarial. Se unen los conceptos de la administración científica, se alinean con los conceptos burocráticos precedentes y empieza a existir un modelo de gestión empresarial, un modelo de gestión organizacional, un modelo de dirección de empresas, un modelo de cómo se debe organizar el trabajo llamado burocracia empresarial.
Es un modelo que, como ya nos damos cuenta, sienta las bases en esta cronología breve para el surgimiento después de lo que llamamos hoy los recursos humanos, o que también en algunos ambientes o contextos los llaman relaciones industriales, gestión humana, talento humano, etcétera, que es de una u otra manera esa estructuración que se tiene en las empresas para dar cuenta de, para gestionar, para administrar, para gerenciar las personas con el propósito de gestionar su aporte en el marco de las empresas, en el marco de las organizaciones. Surge, porque antes de esto pues no existía un concepto similar, surge a comienzos del siglo XX el concepto de recursos humanos, ¿sí? Y surge obviamente, como nos damos cuenta en esta breve cronología, sobre la fundamentación de los conceptos y principios de la administración científica del trabajo. Es decir, la gestión humana o los recursos humanos creados en el siglo XX también, así como fue creada la administración científica del trabajo, se fundamentaron, se estructuraron sobre la base de lo que llamamos la burocracia empresarial. ¿Sí? Más adelante expondré un poquito más sobre lo que llamamos burocracia. ¿Qué significa eso? Por ahora simplemente estoy creando como esta cronología para que veamos de dónde viene, en cierta medida o a grandes rasgos, lo que llamamos recursos humanos. Recursos humanos entonces es una respuesta dentro de la administración científica del trabajo a la gestión de las personas. Y la gestión de las personas desde un paradigma, desde una perspectiva que más adelante vamos a ver. Ya estamos en el siglo XXI, ¿sí? Donde nace formalmente la agilidad, y digo formalmente entre comillas, porque pues aunque se puede datar de unos años atrás, pues en el 2001 con el manifiesto ágil, pues de una u otra manera se establece como el hito del nacimiento formal de la agilidad en el mundo, derivado de la industria de la ingeniería del software, pero luego ampliada hacia diferentes industrias. Y hoy, desde mi punto de vista, estamos, creo yo, en un dilema desde la perspectiva de la gestión de las personas en las empresas, desde los recursos humanos. Y ese dilema es, ¿digitalizamos la burocracia o humanizamos el trabajo? Las dos cosas no son necesariamente distantes una de la otra, pero sí conceptualmente son totalmente diferentes. Y creo que es una pregunta o son unas preguntas que debemos hacernos en estos momentos, en esta etapa de la historia de la gestión de las personas en el trabajo y obviamente también de la gestión organizacional o la gestión empresarial. Llevamos 2 siglos de burocracia y más o menos un siglo de recursos humanos. Y creo que de una u otra manera es un tiempo suficiente ya para ponernos a replantear sobre esas bases sobre las cuales se creó la gestión humana y si son las bases que debemos mantener. Cuando hablamos de burocracia y de burocracia empresarial específicamente, nos estamos refiriendo pues a algunos principios que provienen de la administración clásica desde los 1900, ¿sí? Planteadas entre otras personas por Fayol, ¿sí? Que decía que el trabajo para responder a las necesidades de la revolución industrial y de la dinámica industrial en ese momento, estamos hablando del siglo XIX y obviamente del siglo XX, el trabajo debía ser dividido donde tendría que existir especialidad y cada persona debía tener su posición dentro de una estructura muy mecanicista. Aquí el símbolo de los engranajes que está en la parte superior derecha de la pantalla trata de representar metafóricamente lo que significa la administración y las empresas desde esta lógica burocrática. Una máquina donde pues obviamente todo lo que está involucrado en ella pues son piezas de esa máquina, inclusive las personas. La conceptualización del trabajo desde que fue creada en el marco de la revolución industrial, como lo acabamos de ver en ese recorrido breve, desde la evolución en el tiempo de estas temáticas, nunca puso a las personas en el centro. Puso, obviamente, las necesidades de productividad, las necesidades de eficiencia y las necesidades y condiciones de las máquinas para producir esa eficiencia y para producir esas rentabilidades y esas dinámicas empresariales de su momento. Por lo tanto, las personas formalmente, aunque eran objeto de estudio en el marco del trabajo, realmente desde la conceptualización burocrática empresarial tradicional nunca han estado en el centro. Entonces, ¿qué se planteaba como parte de los principios? La necesidad de dividir el trabajo, de crear autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación. Si nos damos cuenta, muchos de estos elementos son tomados un poco de la milicia, un poco de los modelos organizativos de los ejércitos, porque era lo que existía en esa época
como un referente de organización humana, los ejércitos. Muchos de esos conceptos provienen de allí, de la forma como se estructuraban ese tipo de organizaciones humanas. Estoy hablando de las organizaciones, digamos, orientadas a la milicia, de cómo gestionar las acciones de las personas en el marco de esas organizaciones. Claramente aparece también el concepto de la remuneración por el trabajo, también aparece el concepto de centralización de las decisiones y la centralización del control, la cadena de escalamiento para tomar decisiones y delegación, el orden, tratar de buscar claramente la equidad entre acciones o trabajo igual, remuneración igual, buscar la manera en que las personas se mantuvieran, tuvieran una sostenibilidad en la empresa, porque obviamente se requería para que operara esa maquinaria, y promover la iniciativa y el mérito para que las personas pudieran ir escalando en el marco de esa pirámide estructurada de forma jerarquizada y crear en cierta medida también clases o estratos de personas a través de los diferentes equipos, tradúzcase niveles operativos o niveles obreros, niveles tácticos, niveles de supervisión y niveles ejecutivos o niveles de decisión en las organizaciones. Todos estos elementos subyacen a los planteamientos de hace ya prácticamente un siglo largo desde la administración clásica planteada por Fayol. Y adicionalmente, más o menos también a mediados del siglo pasado, del siglo XX, surge el concepto de la teoría X y también de la teoría Y planteada por Douglas MacGregor. Pero en el estudio que hace este psicólogo norteamericano, nos dice que en su estudio él identifica que las empresas en esa época, estamos hablando de mediados del siglo XX, de una u otra manera tienen una tendencia mayor hacia lo que él denomina la teoría X, que tiene implícitos los supuestos de Taylor y de Fayol, ¿sí? Y que presupone varias características que son como interesantes que las exploremos. Entre ellas están, y aquí esto es una fuente tomada específicamente de la Internet, que dice que el trabajador se concibe desde las direcciones de las empresas como pesimistas, estáticos, rígidos, con aversión hacia el trabajo en algunos casos, y el director, gerente o ejecutivo piensa que en término medio o en promedio, las personas que trabajan en las empresas son poco ambiciosos, buscan la seguridad, prefieren evitar responsabilidades. Y aparece también otra serie de teorías que van conformando cómo se debe dirigir el trabajo en las organizaciones. Aparece otra teoría muy famosa llamada la teoría de la agencia, que sustenta desde la disciplina de la economía, que sustenta el por qué en las organizaciones debe existir mandos de supervisión intermedios, porque desde la teoría de la agencia que viene de la economía, más o menos desde esa época, desde hace ya un siglo más o menos atrás, se plantea que las personas pueden tener diferentes agendas y que se requiere supervisión para tratar de controlar que las personas no hagan otras cosas que no sea trabajar en pro del empresario, trabajar en pro de la empresa. Se sustenta de esa manera la necesidad de conformar un mando intermedio de supervisión y control para lograr tener disciplina, para lograr tener unidad de dirección, para lograr tener autoridad y poder cumplir lo que se espera en el marco de la burocracia empresarial. Estos conceptos, ¿de dónde vienen? Pues vienen de esta evolución, de cómo los seres humanos hemos ido entendiendo el trabajo desde la revolución industrial y de la creación inicialmente conceptual, teórica y luego práctica que se hicieron de estos principios y que hoy son los predominantes, porque aunque estamos hablando un poco del pasado y me devolví, pues estos conceptos que nacieron y que se fortalecieron en el siglo XX, hoy todavía son los predominantes en el siglo actual, en el siglo XXI. Entonces, ¿por qué es necesario reinventar el modelo organizacional? Estoy hablando de la burocracia empresarial. ¿Por qué es necesario que lo reinventemos? ¿Sí? Pensemos en algunos de estos datos que nos muestran acá estas gráficas. Este es un estudio que es una encuesta de empleadores en Europa, un estudio de este año, ¿sí? Que encuestan a miles de empresas europeas y se sacan unas estadísticas que nos muestran, entre otras cosas, lo siguiente. Y está muy bien representado, creo yo, un cerebro dentro de una jaula. ¿Sí? Miren lo que aparece acá. Aparece, por ejemplo, que de una u otra manera en los datos que se arrojan este estudio europeo, el 80% o más de los empleados eh, tienen la posibilidad de organizar su propio tiempo y sus tareas. El resultado dice que el 12%. Solamente el 12% de las personas encuestadas en el marco de las empresas manifiestan tener esa posibilidad. ¿Sí? Eh, Solamente el 20% se plantea que en sus empresas o en el 20% de las empresas encuestadas
se plantea que el 80% más de los empleados están empoderados para resolver problemas. En estas empresas encuestadas, solo el 23% de ellas dice que el 20% más de los empleados reciben incentivos basados o pago basado en incentivos, perdón. En esas mismas organizaciones, el 15% encuestadas en Europa dice que el 80% de los empleados están en trabajos que requieren continuo entrenamiento. Y finalmente, el 26% de las empresas encuestadas en el marco de este concepto europeo mencionan que los managers o los jefes entregan pues de una u otra manera, los involucran los empleados en la creación de ventajas competitivas. Es decir, tenemos todavía arraigada una estructura en que el potencial humano en el mundo organizativo está muy limitado, ¿sí? Y está muy limitado porque la forma de trabajo que se constituyó hace ya unos siglos atrás, siendo aún el modelo predominante, pues como nos dimos cuenta, restringe en gran medida la manera como concebimos a la persona en la empresa. Lo vemos como una pieza o un engranaje de una máquina burocrática, y una máquina que quizá estemos ahorita tendiendo a digitalizar. Y eso justamente es una de las inquietudes que les quiero dejar hoy. Por otro lado, los resultados que nos entregan entes internacionales, ¿sí? Gubernamentales y no gubernamentales, nos dicen que los principales factores en el trabajo que generan riesgos y que generan obviamente más muertes por año. El primero de ellos, más de 750,000, digamos, muertes en el mundo se deben a largas horas de trabajo, ¿sí? Es decir, una orientación a una alta intensidad en el mundo laboral por parte de las personas. Luego vienen situaciones asociadas pues a temas de toxicidad en el ambiente como la polución, gases, etcétera, y finalmente vienen pues las lesiones que pueden acarrear muertes también. Pero des en cuenta en este top 3 que el principal factor de riesgo en el mundo hoy, según estas instituciones que sacan esos estudios recientes también, nos dicen que se debe principalmente a la gran cantidad de tiempo que las personas duramos o invertimos en trabajar. Entonces, ¿por qué es necesario reinventar el modelo organizacional? Porque primero, no está siendo tan saludable como pensamos, saludable desde la perspectiva humana. Y en segundo lugar, está limitando mucho el potencial de los seres humanos. Lo ha venido limitando cada vez más porque creemos o queremos de pronto seguir manejando las cosas ahora con más tecnología moderna desde una óptica similar a como se manejaban desde hace ya unos siglos atrás. Miremos finalmente estos breves resultados de una encuesta de millennials y generación Z que realizó Deloitte a más de 18,000 trabajadores en 43 países en el 2020. Lo hicieron pre y luego post pandemia. ¿Qué arrojan los resultados? Algunos de los resultados. El 44% de las nuevas generaciones encuestadas en el mundo aceptan sentirse ansiosos y estresados la mayor parte del tiempo, obviamente en el ámbito del trabajo. 44, casi uno de cada dos personas. El porcentaje de los encuestados que consideran que las empresas tienen un impacto positivo en la sociedad ha ido decayendo de 61% en 2018 a 51% en 2020. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si somos conscientes de lo que se nos están arrojando esos estudios, pareciera que nos están mostrando que el modelo, el paradigma de trabajo, el paradigma constituido ya hace unos siglos atrás, hoy ya está teniendo quiebres, ya no está siendo tan efectivo, ya no está siendo tan, por un lado, productivo y por otro lado, tan saludable. Porque las personas en este contexto de trabajo, de una u otra manera, estamos viendo cómo esa lógica de mecanización de la persona hoy se está volviendo quizá una lógica de digitalización de las personas. Surge la agilidad, como ya mencioné, en el comienzo de este siglo XX, de este siglo XXI, perdón, o formalmente en el comienzo de este siglo XXI. ¿Y qué nos plantea un poco la agilidad? Nos plantea, desde mi punto de vista, una forma diferente de ver las cosas, en muchos ámbitos. Voy a decir algunos de ellos, 3 en particular. Nos plantea un cambio en principios, ¿sí? ¿En principios de qué? En principios, por ejemplo, del sentido y propósito del trabajo para las personas y las empresas. Nos toca los valores, nos plantea un cuestionamiento, por eso el manifiesto parte de los valores, ¿qué consideramos valioso? Y uno de los elementos del manifiesto, como creo que muchos conocemos, es valoramos más las personas que los procesos y las herramientas. Si de pronto en la época del surgimiento del modelo burocrático empresarial se hubiera hecho un manifiesto, creo que hubiese sido a la inversa.
Valoramos más las herramientas y los procesos que las personas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, desde la propia declaración de la agilidad nos plantea un cambio radical a los principios con los que hemos venido gestionando el trabajo y las personas en el mundo organizativo. Se pone en primer lugar al ser humano. Así viene planteado y eso nos trae la agilidad, un cambio en principios. Pero también nos trae un cambio en estructuras, porque nos dice, desde estos conceptos ágiles se pueden explorar nuevos modelos de organización, mucho más allá que las tradicionales jerarquías piramidales. Tradicionales jerarquías piramidales que surgen en el marco de la burocracia empresarial. Las lógicas militaristas o las lógicas de la milicia que se implementan en el mundo empresarial o que se implementaron, nos ayudaron a creer que las organizaciones solamente se pueden estructurar como jerarquías piramidales. Y solo hasta el surgimiento de la agilidad empezamos a concebir lógicas alternas, redes, células, círculos, otras maneras donde no necesariamente el paradigma único o el que se consideraba como exclusivo fuese una pirámide jerarquizada. Pero también nos trae cambios de prácticas, nos trae formas de concebir diferente las relaciones entre las personas, las dinámicas de trabajo y la manera como los seres humanos en el marco de los contextos organizacionales entregamos valor. No necesariamente desde una perspectiva únicamente económica, sino entregamos valor a los demás, a las demás personas, a la sociedad y obviamente también en un marco económico. La agilidad nos plantea eso, nos plantea un cambio de paradigma. No solamente nos los plantea y nos pone sobre la mesa a ver o interpretar desde nuestra propia individualidad corporativa, organizacional y personal o profesional cómo queremos nosotros asumirlo. Ahora bien, desde recursos humanos entonces tenemos, desde mi punto de vista, quizá dos caminos. Obviamente en línea con lo que estoy mencionando del aprovechamiento de este paradigma ágil que surgió en el marco de este siglo XXI. Primera alternativa, reinventar lo esencial. ¿Sí? Reinventar lo esencial. ¿Qué significa reinventar lo esencial? Creo que hoy, en la evolución de la agilidad en estos 20 años que lleva de este siglo XXI, ¿sí? Nos ha ido mostrando que se puede concebir de una forma diferente el trabajo, que se puede concebir de una forma diferente lo que significa la dinámica de las personas en un contexto organizacional, que se puede concebir de una forma diferente el propósito de los negocios, que se puede concebir de una forma diferente el sentido que los seres humanos le damos a esta parte tan importante de nuestras vidas como es, pues obviamente, el trabajo. Y nos reta desde recursos humanos a reinventar lo esencial, porque recursos humanos, recuerden que nació en el marco del paradigma burocrático empresarial. Nació, creció, se fortaleció con prácticas, con métodos, con técnicas surgidas para reforzar, para poder habilitar, para, entre comillas, poder jugar el juego de la burocracia empresarial. Por eso, hoy cuestionamos quizá esas prácticas. Escuchaba hace un momento en la conferencia anterior, por ejemplo, los temas de las evaluaciones de desempeño. Pero si tomamos o quisiéramos tomar una exploración, podemos retar muchos de los conceptos que de los recursos humanos que conocemos hoy todavía arraigados existen y que surgieron en el marco, como temas de descriptivos de cargo, temas de remuneración, temas de cómo aprende la gente en el trabajo, temas del propósito, el sentido, digámoslo así también, o el propósito de las organizaciones para con la sociedad. Entonces, hoy estamos en el marco de un reto también de lo esencial y está en nosotros desde gestión humana o recursos humanos escucharlo y con valentía, con voluntad, quizá empezarlo a implementar, hacerlo real. ¿Cuáles son esas alternativas o esas evoluciones? No significa que sean estas 8 que ustedes están viendo las únicas. Simplemente aquí se resumen varias que se han ido creando o derivando y en gran medida potenciando por el movimiento Agile o el movimiento ágil del mundo. La primera de ellas es que empecemos a pensar más allá del lucro, solamente la productividad, la eficiencia, el interés mercantilista, utilitarista de las empresas y ampliemos para que no solamente nos quedemos ahí hacia algo un poco mayor, propósito y valores. Que no solamente concibamos las empresas bajo estructuras piramidales jerarquizadas, sino que quizá la podamos ver
desde una óptica más democratizada, más igualitaria, como una red de equipos, donde no haya tanta estratificación y poder humano de uno sobre otro en el marco del trabajo. Y un liderazgo bastante directivo, en cierta medida, en gran medida autoritario, a un liderazgo más solidario, donde no esté concentrado en unas solas personas, sino esté arraigado, ojalá en la gran mayoría de las personas desde su propia capacidad individual de desarrollar liderazgo. De planificar y predecir, que es un concepto muy de la agilidad, a experimentar y adaptarnos por el mundo tan cambiante en el que claramente estamos hoy en general en la sociedad y obviamente en particular en las empresas. De organizar todo bajo reglas y control, bajo la base o sobre la base de la desconfianza en las personas, teoría X, a un concepto más de dar libertad y confianza a los seres humanos, porque obviamente lo merecemos como seres humanos que somos. De pensar que la única manera de dirigir una organización es a través de una autoridad centralizada a distribuir el control, distribuir la toma de decisiones. De pensar que las personas no merecen, o no, al no ser dignas de confianza, no se les puede entregar información, secretismo, en otras palabras, a abrir con transparencia radical las dinámicas internas de las organizaciones y hacia afuera, obviamente hacia la sociedad. Y de limitar a las personas, entre otras cosas, en sus dinámicas de trabajo a través de restrictivas descripciones de cargo, a permitir más que las personas exploren su talento y su maestría en los diferentes intereses que surgen en el marco de las empresas. Suena a algo idealista, suena quizá a algo que nos falta mucho, pero yo les quiero contar que es algo que ya está ocurriendo en muchas empresas del mundo. Hace poco, ayer específicamente, o antes de ayer, una empresa en Europa, BEC, los invito a que la busquen en internet, BEC con doble I y con V o V pequeña, se ganó el premio a la mejor empresa para trabajar de Europa. Y esa organización es una organización antiburocrática, es una organización que ha sabido implementar todos estos principios, por llamarlos de alguna manera, principios progresistas, principios evolucionados, algunas veces también lo llaman principios STEEL, por el concepto de Frederic Laloux en su libro de Reinventar las Organizaciones, y ha mostrado que sí es posible que hayan empresas en el mundo que no solamente se puedan reinventar bajo estos conceptos, sino que también sean empresas rentables, saludables y productivas, al punto que es el mejor empleador en Europa. Muchas empresas ya están empezando a migrar hacia allá, no tantas como quizá a veces se pensara. Ahora el tema es, ¿cómo lo han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Por qué lo han hecho? Y en gran medida ahí, la respuesta al rol viene enfocando a recursos humanos, porque la gestión, el entendimiento de las personas se tiene que reinventar bajo este paradigma. No obstante, también tenemos otra alternativa. Y la alternativa es la que quizá hemos venido de una u otra manera manteniendo desde el concepto de la burocracia empresarial, y es digitalizar la burocracia. ¿Qué significa digitalizar la burocracia? Aquí aparecen algunos ejemplos, algunos extractos de periódicos de este año y del año pasado. Por ejemplo, recientemente, creo que fue una noticia viral en el mundo, una empresa rusa despidió el 30% de sus empleados por recomendación de un algoritmo de inteligencia artificial, ¿sí? En aras de mantener la eficiencia y la rentabilidad de su organización. Muchas veces, y creo que también fue viral en el mundo, hemos escuchado las circunstancias de que Amazon tiene una forma bastante particular de gestionar a sus personas, desde una perspectiva muy mecanizada, por llamarlo de alguna manera. Y han habido bastantes cuestionamientos, demandas y hasta intentos de sindicalización, como creo que todos escuchamos en Amazon. De una u otra manera también se ha tenido que mencionar en algunas noticias que esta persona tan famosa, uno de los hombres más ricos del mundo, como todos conocemos, no necesariamente tiene una vista tan, al parecer, por lo que se menciona en esos estudios, humanista del trabajo, ¿sí? Y obviamente todos sabemos, y sobre todo en el marco de esta pandemia, que hemos visto cómo el burnout, la conexión permanente, el agotamiento por el trabajo se ha incrementado, pero eso no venía o no se produjo por la pandemia, venía de tiempo atrás, al punto en el que también ha sido muy viral encontrar cómo grandes empresas del sector financiero como Goldman Sachs, por ejemplo, se ha puesto sobre la mesa sus ritmos de trabajo de más de 120 horas a la semana para las personas, y eso ha salido y se ha publicado. ¿Y en aras de qué todo esto? En aras de la eficiencia, en aras de la productividad,
en aras de hacer mucho más efectivo, entre comillas, el trabajo, en aras de una u otra manera de mantener, desde mi punto de vista, una versión más evolucionada, tecnológica, digital, de lo que conocemos desde hace 2 siglos, la burocracia empresarial, que quizá nos ha traído muchas ventajas como humanidad, sí, pero como ya lo vimos, también hoy nos ha traído bastantes complejidades y dificultades a nivel de la limitación del potencial humano, como ya vimos, a nivel de la salud de las personas en el marco de las empresas, como creo que todos lo hemos percibido o vivido quizá, pero también más allá de eso en el marco del impacto en el ambiente que hemos tenido desde la perspectiva empresarial tradicional. ¿Okay? Ahora bien, este estudio que nos plantea McKinsey, que es un estudio muy reciente, creo que un poco plantea esa tendencia que yo les quiero dejar el día de hoy. Y es la tendencia de, entre comillas, de vuelta a lo humano. ¿Por qué digo entre comillas? ¿Sí? Porque realmente creo yo que desde que se configuró el concepto de gestión humana, recursos humanos, lo humano nunca había estado en el centro. Solamente hasta ahora, con el nacimiento de la agilidad y la promoción de algunos enfoques progresistas, como los enfoques steel o turquesas, o enfoques, digámoslo así también, evolutivos, que a veces también se les llama, eh, realmente las personas se está tratando de poner lo humano en el marco, en el centro de las dinámicas del trabajo. ¿Sí? Y McKinsey, en un estudio que saca este año, nos muestra que es una tendencia también que sí está existiendo y que no termina siendo una tendencia roja de algo utópico, de algo deseable, sino que ya en el mundo estamos haciendo cuestionamientos al respecto. Entonces aquí en este estudio se nos plantea, por ejemplo, que en el marco del análisis que nos hace McKinsey, que los líderes de gestión humana o recursos humanos vienen persiguiendo incansablemente la eficiencia. ¿Desde cuándo? Desde la implementación de la administración científica del trabajo y la aparición de los recursos humanos. Solo que hoy aplicamos analítica y big data a los modelos operativos de recursos humanos. Los departamentos de recursos humanos han cumplido en ese sentido un valioso aporte para las empresas, para sustentar y reforzar el modelo burocrático, pero poco inspirador. Nos hemos concentrado en optimizar costos, reforzar el cumplimiento de las medidas estandarizadas, es decir, control, y respaldar, obviamente, la introducción de tecnologías digitales para obviamente movilizar este tipo de elementos estructurales de la burocracia empresarial. Sin embargo, en el mismo estudio, para los directores de recursos humanos, ahora la pregunta es si esos procesos, esa misma forma como nos hemos abocado a digitalizar la burocracia, realmente ha venido reemplazando la creatividad y la innovación. Y si necesitamos ahora hacer cambios para atraer y retener el talento y administrarlo de una forma diferente. Y ojo a este tema, que me parece lo más relevante, quizá una síntesis muy relevante de ese estudio. Para la gran mayoría de los CHROs o los directivos de gestión humana en el marco de este estudio que hace McKinsey, dice que se sienten ansiosos por cambiar el modelo tradicional de burocratizar, de digitalizar la burocracia. Y se está propendiendo por crear un movimiento que se llame volver a lo humano. Repito que el volver desde mi perspectiva no existe, sino es como crear lo humano, sentar lo humano. ¿Sí? La pandemia COVID-19 aceleró las demandas de las personas desde una óptica más humana, quizás centrada en la salud, el bienestar físico y mental, pero también nos hizo reaccionar como personas desde una óptica moral, sobre el impacto que nosotros hemos venido creando en el marco de las empresas hacia la sociedad. Y en ese sentido, hoy, desde la gestión humana, desde los directivos, por lo menos los encuestados, los estudiados en el marco de este estudio 2021 de McKinsey, se da más peso hoy a la opinión de que hay elementos de la humanidad que se han ido perdiendo debido a esta conceptualización quizá mecanizada de lo que significan las empresas, las organizaciones y el trabajo. Entonces, para ir cerrando, como se plantea acá, pues tenemos una elección. La elección es nuestra. Píldora roja, píldora azul. Esto es una metáfora de una película de culto muy famosa que es The Matrix, que hace poco pues está volviendo a promocionar porque va a salir una nueva versión de esa película, ¿sí? Una nueva saga de esa película. Está en nosotros elegir.
¿Qué consideramos que es lo más apropiado desde nuestros roles de gestión humana? ¿Qué consideramos que es el camino donde nos sentimos más representados, donde nos da más sentido ayudar a transformar las organizaciones? Desde la reinvención ágil de las mismas, centrado en lo humano y aprovechando claramente los beneficios y los recursos tecnológicos que existan en pro de, claramente, repito, sustentar prácticas, principios, modelos sobre lo humano, o reforzar el paradigma tradicional desde una óptica de digitalizar el mismo, digitalizando sus procesos, buscando cómo obtenemos más eficiencia, más rentabilidad y en cierta medida más mecanización y deshumanización. Es el mensaje que les quiero transmitir, es el mensaje que hoy les quería traer y con esto pues termino mi presentación, por lo menos en nivel de los slides que les quería compartir el día de hoy. Y bueno, los invito entonces a transmitirme sus inquietudes con mucho gusto. Espero que haya sido claro. Si no se entendió algo, pues también con mucho gusto lo pueden transmitir y se los puedo aclarar. Bueno, en general, abro entonces en este momento el espacio para recibir sus inquietudes. Muchísimas gracias, Yesid, por el espacio. Realmente ha sido información valiosísima y nos has mostrado los retos que todavía seguimos enfrentando. Aquí yo quiero invitar a toda la audiencia. Tenemos más de 100 personas conectadas en Facebook, en vivo. Nos han ido dejando algunas preguntitas. También les quiero pedir que aquellas personas que están ahorita conectados por Zoom nos puedan dejar sus dudas, consultas o quizás compartir alguna experiencia que ha podido pasar. Y así, desde Facebook nos preguntan, ¿cómo podríamos seguir potenciando o promoviendo la humanización en organizaciones muy jerárquicas? Claro, eso es una de las grandes preguntas y grandes retos. Además de ser una muy buena pregunta, es un gran reto, ¿sí? Yo creo que una de las maneras donde por lo menos desde las áreas de gestión humana podemos empezar a atender esa necesidad es que necesitamos conocernos más como seres humanos. A veces desde las áreas de gestión humana, pues digamos con la alta diversidad de disciplinas, de conocimientos, de profesiones, de las personas que trabajamos en dichas áreas, a veces se puede perder el sentido de lo que nos mueve y el por qué estamos ahí, que es entender a las personas. Entonces, no, a veces yo noto que no se pone en el mismo lugar de priorización el conocimiento, lo cual no significa que no sea necesario o que no sea importante. El conocimiento, por ejemplo, actualmente sobre tecnología digital para gestión humana versus el conocimiento de neurociencia para el comportamiento humano en el marco de las organizaciones. No tiene la misma importancia y preponderancia y quizá no el mismo nivel de apropiación por parte de quienes trabajamos en estas áreas. Entonces, parte de la respuesta desde mi punto de vista es que tenemos que nosotros desde gestión humana aprender mucho más sobre lo que significa ser humano. Y ser humano, o para aprender un poco más de lo que significa ser humano, pues tenemos que irnos al marco de las disciplinas, los conocimientos que estudian al ser humano y no quedarnos solamente con las disciplinas y conocimientos que en cierta medida se orientan a la actuación del ser humano, sino a lo que nos hace seres humanos, como por ejemplo estudios que pueden llevarse al terreno práctico derivados, por ejemplo, de la psicología social, de la psicología positiva, de la neurociencia, de la inteligencia emocional, entre otros elementos. Creo que es ahí, si empezamos a estudiar y a entendernos más cómo somos los seres humanos, creo que eso nos abre muchas más ideas, prácticas, razonamientos, técnicas, métodos para empezar a implementarlo en las organizaciones. Excelente, muchísimas gracias, Yesid. Por interno también, Daniela nos hace llegar una pregunta acerca del tema de la tecnología combinada con la inteligencia emocional. Ambos aspectos realmente muy, como quien dice, opuestos, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar con ambos puntos para potenciar el talento de nuestros colaboradores? Bueno, yo creo que a cada cosa hay que darle su lugar y en la medida de lo posible que podamos aprovechar el elemento tecnológico para conocernos mejor, pues creo que eso es muy importante y bienvenido que sea así. Los avances de la neurociencia no hubiesen sido posibles a hoy, entendernos mejor cómo funcionamos nosotros hoy desde nuestro cerebro, desde nuestras emociones, si no hubiese sido, si no tuviésemos a la mano tecnología para poder hacer esos estudios. Gracias a esa tecnología nos hemos vuelto un poco más humanos en el entendimiento de lo que somos. Ahora, creo que
por lo menos desde mi punto de vista, lo que no deberíamos tratar o propender hacia allá, es una postura personal, es de querer reemplazar o de querer de pronto simular o de querer de pronto también sesgar, por llamar de alguna manera, nuestra emocionalidad, ¿sí? Que es lo que se pregunta, versus una definición algorítmica o un resultado algorítmico. Creo que tratar de traducir ese lenguaje emotivo que está configurado en nuestro cerebro con miles de años de evolución y miles de millones de neuronas, traducirlo a un algoritmo para tratar de generar algún tipo de actuación, creo que por lo menos creo que eso es desaprovechar la tecnología en ese sentido. Entonces, ¿cómo lo podemos conciliar? Yo creo que lo podemos conciliar aprendiendo, usando la tecnología para aprender más de nosotros mismos, más que para buscar maneras quizá de reemplazar nuestra misma esencia. Es mi postura personal. ¿Y se puede hacer? Sí, se puede hacer, claramente. Se puede aprovechar mucho el uso de tecnologías para eso, pero sin perder ese sentido, repito, de lo humano que debe preponderar. Excelente, muchísimas gracias, Yesid. Acá también José Tomás nos dice, falta un cambio generacional en los líderes de las empresas para que estas organizaciones comiencen a creer más en estas prácticas, o falta más seguridad en lo que realizamos por parte de recursos humanos para acelerar el cambio. Bueno, yo creo que es, bueno, aparte que es un planteamiento muy interesante. Yo, nuevamente, desde mi perspectiva y mi experiencia, yo también he pensado que quizá el paradigma, digamos, burocrático empresarial que mencioné está mucho más arraigado en las, digamos, generaciones directivas un poco más maduras, por llamar de alguna forma. Sin embargo, no es tan así. Es algo que yo he venido encontrando que de pronto es una hipótesis que quizá en la práctica no he podido confirmar totalmente. Efectivamente, uno puede encontrar en la práctica directivos muy arraigados en su método, en su modelo, el que aprendieron, el que de pronto estudiaron en la universidad y que les ha servido para dirigir sus organizaciones durante varios siglos o varios años. Pero si ustedes también se dan cuenta, quizá hoy en los modelos, por ejemplo, de las startups, que pues muchos de ellos son dirigidas por personas jóvenes, por millennials, por centennials, y he tenido la oportunidad de trabajar de la mano con varias de este tipo de organizaciones en diferentes ámbitos. Uno también identifica que subyace el paradigma burocrático. Hoy muchas organizaciones startups digitales, me refiero, se fundamentan en el concepto de digitalizar la burocracia. Altos ritmos de trabajo, orientación principal a obtener resultado, no significa que eso no sea positivo, significa que se mantiene la lógica solamente que supeditada un poco al uso de tecnología y un poco tratando de colocar ciertos matices de experiencia a la gente para hacernos sentir bien, pero yo les aseguro que muchas de esas startups tienen una especie de postura hacia el exterior muy humanizada, pero hacia el interior no lo existe tanto, porque está es en la mentalidad de quien nos lo dirige, sean jóvenes o sean personas más maduras. Entonces creo que no tiene que ver tanto con la generación, creo que tiene que ver más con el sentido de cada líder, de realmente lo que valora y cómo ve el trabajo, cómo ve la organización, cómo ve a los otros seres humanos, cómo ve su propósito en el mundo. Y las grandes organizaciones en el mundo que tienen a veces más de 10.000, 40.000 trabajadores, como el caso de Buurtzorg, que les invito a que conozcan ese caso, que es una empresa de salud de Holanda, que tiene más de 10.000 trabajadores que funcionan bajo este paradigma postmoderno, este paradigma no burocrático, fueron creadas por personas ya muy maduras, ¿sí? O sea, CEOs que dijeron, me cansé de este modelo, voy a reinventarlo, ¿sí? Entonces, no creo que provenga, viene más desde un sentido de conciencia del liderazgo más que de generacional. Y efectivamente también creo que somos muy tímidos en recursos humanos, porque hemos estado supeditados, más desde mi punto de vista, a reforzar el modelo tradicional que a reinventarlo realmente centrado en las personas. Muchísimas gracias, Yesid. Yo creo que ahí tenemos una brecha muy marcada que reducir a través de nuestro trabajo como gestores, como agentes del cambio. Realmente tenemos muchísimo por hacer, y como en un momento una persona lo llegó a decir, recursos humanos no es responsabilidad solo de los agentes de recursos humanos, creo que es responsabilidad de todos, realmente. Yesid, Totalmente. aquí nos
Sí, aquí nos dejan en Facebook otra pregunta sobre una de las gráficas que nos presentaste, ¿no? De cómo transformar ciertos procesos que ya están pautados y cambiarlos a otra perspectiva. Mencionabas el tema de los valores, del propósito de la organización. Y hay un tema que quizás esté calando muchísimo en Latinoamérica y es el tema del liderazgo. Hay un tema de liderazgo jerárquico muy marcado también en las startups, en muchas organizaciones. Entonces, ¿qué sugerencias nos das a nosotros como gestores para poder transformar un liderazgo jerárquico a uno más redárquico y colaborativo? Mira, yo creo que eh, como todo, en el fondo eso se deriva a una pregunta de cómo cambiar a los demás o cómo las personas cambian, ¿sí? Y es una pregunta muy, muy profunda. Yo creo que en la vida real, por lo menos en mi experiencia, las personas cambian por dos razones, porque les toca o porque quieren. No creo que haya otra manera, ¿sí? Ahora, ¿por qué puede cambiar un líder o un equipo de líderes en una organización? Porque les toca, porque empiezan a notar, por ejemplo, que los índices de rotación se empiezan a aumentar, porque empiezan a notar que pierden participación en el mercado, porque empiezan a notar que de una u otra manera la productividad de la organización, aunque quizá el staff esté completo, no es la misma. Cuando empiezan a notar que se empiezan a incrementar los índices de enfermedad en el trabajo o de ausentismo, ¿sí? Cuando un líder se enfrenta a esa realidad, pero normalmente viene más de afuera que de adentro, porque esas realidades al interior a veces se aceptan, lamentablemente, desde los liderazgos tradicionales, pero cuando empiezan a notar que de afuera los clientes empiezan a ir, empiezan a perder reputación organizacional, ahí hay como un sentido de alerta donde puede apoyarse el impulso del cambio desde recursos humanos en eso. Ahí hay una oportunidad para fomentar por la necesidad del cambio, pero definitivamente no se va a lograr si no se quiere, ¿sí? Y todas estas transformaciones de fondo que estamos viendo en ese paralelo, por lo menos a nivel de los ejemplos grandes que existen en el mundo de este tipo de organizaciones que ya han hecho esa migración, solamente tienen dos condiciones según Frederic Laloux, que es uno de los grandes exponentes de estos temas en el mundo. Y es, uno, que el CEO desee realmente hacer una transformación de sí mismo, de adentro hacia afuera, en su forma de concebir el negocio, las personas, las empresas y su propósito en la sociedad. Y segundo, que lo respalde la junta directiva. Si esos dos elementos no se dan, por lo menos desde la experiencia de Frederic Laloux, y yo lo confirmo desde mi propia experiencia personal, difícilmente estas prácticas se pueden implementar de una forma radical. Se pueden hacer, obviamente, avances, se pueden introducir elementos, se pueden ayudar a crear desde de pronto entornos un poco más acotados, desde pequeñas áreas, grupos de líderes que con valentía reten el statu quo del liderazgo. Se puede hacer y muchos lo han venido haciendo y creo que eso es muy loable y es necesario que se sigan haciendo. Y ahí es donde también gestión humana tiene que entrar a apoyar a esos líderes realmente, respaldarlos, ser como una especie de sombrilla o escudero de esas personas, porque claramente no van a ser muy bien recibidas normalmente sus actuaciones en el marco de las dinámicas tradicionales. Entonces, en síntesis, talento humano puede ayudar a aprovechar la crisis que puede venir de afuera para fomentar el cambio. En segundo lugar, debe acompañar, respaldar y obviamente apoyar mucho más a aquellos líderes que genuinamente están queriendo hacer el cambio. Y finalmente, creo que también eh, o deberíamos desde gestión humana también entender que ese cambio mental no es fácil para los altos directivos, porque está o tiene un trasfondo de temor, tiene un trasfondo de cambiar sus propios paradigmas, sus propias seguridades, su propio sentido de lo que son por sí mismos. Entonces ahí también tenemos que tener un componente muy humano desde gestión humana para entender también a estas personas y quizá ayudarles en ese proceso de cambio personal, porque es un proceso de cambio interno personal, no tanto organizativo. Excelente, muchísimas gracias, Jessie. Realmente es tan cierto lo que nos estás mencionando, dar el soporte a los líderes cuando estamos iniciando o se está iniciando un proceso de cambio. Y has mencionado una palabra muy importante que es el miedo, ¿no? A veces para cambiar nos da mucho miedo el tema de la ambigüedad, tal vez, de esperar los resultados, y bueno, ahí nuestro papel es más allá de acompañar, pues ser los impulsores también del cambio mismo, de sensibilizar a nuestros colaboradores y sobre todo mostrar una perspectiva mucho mejor de la que ahorita estamos teniendo. Nos dejan en los comentarios muchísimas gracias, excelente información. Les quiero comentar que les hemos dejado el link de LinkedIn de Yesid para que puedan conectar con él,
conocer en qué proyectos se está trabajando, también qué otros espacios se está impulsando y por qué no generar una red colaborativa para seguir impactando en las organizaciones y en las personas. También quería hacerles recuerdo de que Yesid está como representante de ACRIP Nacional, Federación Colombiana de Gestión Humana. Y como él ya mencionó, en Colombia se está reuniendo distintas organizaciones para seguir trabajando en pro de los cambios que impacten positivamente en las personas y en las organizaciones. Yesid, antes de culminar con este espacio que nos ha quedado cortísimo el tiempo y hemos visto muchísima información realmente muy valiosa, ¿con qué reflexión nos dejas? ¿Con qué llamado a la acción para nosotros nos dejas como agentes de cambio? Bueno, muchas gracias nuevamente para ustedes por darme este espacio. La verdad la he pasado muy bien con ustedes. Me han parecido también preguntas muy interesantes y los invito, por un lado, los invito a que desde los roles que tienen de gestión humana o roles directivos, roles de empresarios, roles de emprendedores, realmente los invito a que hagan ese análisis personal, porque creo que el mensaje que les quiero dejar es que hemos llevado 2 siglos ya, quizá 2 siglos largos, desde la perspectiva de lo que llamamos la burocracia empresarial, y sobre todo en este siglo pasado, siglo XX, donde se reforzó tanto, centrado en un concepto, y es un concepto muy mecanizado de la persona, del ser humano, y quizá en otros lados, desde la parte directiva, muy egocéntrico, ¿sí? Muy centrado en el ego. Creo que estamos a puertas en este nuevo siglo, y creo que las condiciones de una u otra manera se nos están presentando desde la habilitación que nos puede dar la tecnología, también desde el sentido de conciencia que nos ha dejado esta pandemia, de hacer como ese cambio de evolución, de mentalidad, de una evolución del ego al eco, a compenetrar y ver más nuestro sentido de trascendencia hacia los demás y hacia la sociedad y hacia las nuevas generaciones, por un lado, pero también desde el otro lado, de realmente poner en el centro al ser humano en el mundo del trabajo, que aunque de una u otra manera siempre se ha dicho, y hay muchos eslogans de que el principal activo son las personas, de que son lo mejor, etcétera, terminan siendo más estrategias de marketing que de realidades. Muy pocas empresas en el mundo lo hacen genuinamente, y la invitación es a que con valentía, porque se requiere valentía para hacer transformaciones, empecemos a hacerlo desde nuestra vida personal, desde el ámbito de nuestro equipo, y obviamente empezarlo a trascender hacia los demás en las organizaciones. Muchas gracias por esta invitación y con mucho gusto estaré atento para conectar con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, Yesid. Así que, querida audiencia, ya saben, seamos sin miedo, con mucha valentía, seamos los agentes que generan el cambio. Quería hacerte llegar uno de los comentarios de Amarilis que nos dice, fascinante ponencia, motivadora e impulsadora al cambio, a volver a la esencia del humano. Agradecida. Muchísimas gracias, Gracias. Amarilis.